Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados para compartir este mensaje de la palabra de Dios. Saludarles en el nombre del Señor a todos los hermanos de Capilla del Señor especialmente y todos los hermanos conectados y que ven este video también en vivo o en la semana. Y hemos visto cómo entrando a Gilgal, ya dentro de la tierra prometida, y eso es importante porque cuando ellos están allí en Gilgal, están instalados dentro de la tierra prometida. Justamente han dejado atrás 40 años de peregrinar en el desierto, una generación ha perecido por su pecado de incredulidad y ha entrado esta nueva generación. Los hijos que ellos decían que iban a ser devorados picados por la serpiente, devorados en el desierto, iban a perecer, son los que van a entrar. Y pasan el Jordán en seco y ya están instalados en Gilgal. Y allí, como hemos visto el domingo pasado, Dios va a pedir la circuncisión de esta nueva generación que en el desierto no lo habían practicado. Ahora es interesante porque el principio que nos dice allí, vamos a abrir nuestras Biblias en Josué capítulo 5, nos dice la palabra de Dios, y hemos hablado el domingo pasado bastante de este acto de la circuncisión que tiene que ver con dejar atrás el pecado, el pasado, como nos dice Josué capítulo 5 versículo 9. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se llama Gilgal hasta hoy. He quitado el oprobio de Egipto en este acto de circuncisión. Cortar con el pasado, con el pecado, con lo que es la esclavitud, viviendo bajo el control de Faraón, como nosotros hemos vivido también en el pecado, en el pasado, bajo el dominio y el poder de Satanás, que era nuestro antiguo padre. Pero después de haber dado este paso de obediencia y este corte con el pasado, quería leerles un versículo en Gálatas que resume muy bien todo lo que hemos dado como introducción para el tema de hoy. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6:15 dice: porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una nueva creación. Así que un nuevo comienzo. Gilgal representa ese nuevo comienzo. Dejar el pasado, el pecado, la esclavitud, el oprobio de Egipto atrás y comenzar una nueva vida. Han pasado el Jordán, están en Gilgal, un nuevo comienzo y nuevas metas y nuevas expectativas. Ahora saben que como principio también vamos a ver en esta noche haciendo memoria del Cordero Redentor. Y en Gilgal es un lugar que se va a transformar en estratégico. Estratégico porque va a ser el campamento donde se va a establecer del pueblo de Israel y también va a ser un lugar de contacto y comunión con Dios, un lugar especial donde ellos podían invocar a Dios, buscar su dirección, buscar su instrucción para toda la tarea que tenían de conquista de la tierra. Y nos dice en el versículo 10, que es lo que vamos a estar viendo hoy: estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó.
Tremendo este versículo. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua. Celebraron la Pascua. Y esa Pascua tiene que ver con la recordación de la liberación en la última plaga, cuando estaban en Egipto, a través de ese sacrificio, de ese cordero pascual que moría y con su sangre pintar el dintel, el marco de la puerta, para que el ángel de Jehová pasara por encima de aquella casa y no entrara el ángel de la muerte. El pesaj, esa palabra hebrea, significa pasar por encima. Y eso es hermoso, poder hacer memoria del Cordero Redentor. ¿Qué es lo que van a hacer? Posteriormente a la circuncisión, que era un requisito poder participar en la conmemoración, en la celebración de la Pascua. Hay un pasaje también en Éxodo, si podemos abrir nuestras Biblias, Éxodo 12. Éxodo 12, versículo 43. Éxodo 12, 43. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. Después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. Justamente no podía un extranjero participar. La circuncisión era la marca, como podríamos establecer hoy, de la salvación, de ese nuevo nacimiento. Y para poder celebrar la recordación del Cordero Redentor, primero estaba la circuncisión y después podían participar con toda libertad de la Pascua, de poder celebrar esta ceremonia que Dios había establecido. Entonces, ¿vieron los principios? Primero tiene que estar la circuncisión y después se puede celebrar, participar de la Pascua. Y también vamos a ver la profecía sobre este hecho que hemos leído en el versículo 10, que el día de la Pascua, ese mismo día, comieron, el versículo 10, estando los hijos de Israel acamparon en Gilgal, celebraron la Pascua. Vamos a ver la profecía 40 años antes que Dios había dado sobre este momento que se está cumpliendo hoy para el pueblo. Lo encontramos, la profecía, en Éxodo 12, Éxodo 12, versículo 24, dice así: guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten qué significa este rito para vosotros, vosotros diréis: es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Esta profecía tiene 40 años. Está con Moisés. Y dice: sucederá cuando entréis en la tierra. Y ahora acaban de entrar, están en Gilgal. ¿Qué debían hacer? Dice: guardaréis este rito. Y ahí van a poder celebrar, van a poder hacer memoria de ese Cordero Redentor, que es el protagonista en esa
última plaga de la muerte de los primogénitos, donde el cordero se transforma en el protagonista del escenario para ser librado del ángel de la muerte, con el sacrificio del cordero, con la sangre del cordero. El ángel de la muerte pasaría por sobre esa casa y no experimentarían la muerte de los primogénitos. Y qué hermoso es poder dar pasos de fe, poder pasar el Jordán en seco, poder hacer el memorial de las piedras, pero también poder circuncidar, cortar con el oprobio del pasado, comenzar de nuevo, estar ya instalado en esa tierra. Imagínate que podés observar el horizonte y decir, esto nos va a dar el Señor. Esto es lo que vamos a poseer por la fe, por medio de la lucha, de la batalla. Pero Dios iba a cumplir su promesa, dada a nuestro padre Abraham. Ahora, haciendo memoria del Cordero Redentor, porque cuando ellos pudieron celebrar la Pascua en el capítulo 5, versículo 10, justamente la Pascua nos habla de hacer memoria de ese Cordero Redentor, que proyecta ese Cordero la persona bendita de Cristo Jesús. Ese Cordero, vamos a ver algunas características, se cumplen en la persona de Cristo. El Cordero Pascual proyecta a la persona de Cristo. Y cada uno de los requisitos que ese Cordero debía tener se cumplen en la bendita persona de Cristo Jesús. Vamos a ver algunos requisitos. En primer lugar, vamos a ver allí en Éxodo 12, tenemos que regresar a Éxodo 12 para ver cómo estaba todo establecido por el Señor. Lo primero que dice Éxodo 12, en el versículo 5, nos dice, el cordero será un macho. El cordero será un macho. Y justamente eso, el hecho de que el cordero sea macho, el cordero era de Jehová. Todo macho que nacía estaba consagrado y entregado para Jehová. Eran de él. Y eran para también el sacrificio al Señor. Y el hecho de que sea macho nos habla también de la proyección de la persona de Cristo que vendría como hombre, masculino. Proyecta a Cristo como aquel nacido de mujer, que sería el varón de dolores, como lo era el cordero que debía ser el requisito macho. Cristo es el varón. En segundo lugar dice, sin defecto. Y esto nos habla de la perfección. Uno no podía tomar un cordero con defecto para llevar y a sacrificar para Dios. Tenías que llevar el mejor cordero. No tenía que tener ningún defecto. No tenía que tener nube en el ojo, ni un ojo que le faltara un ojo, una pata rota o cojo. Tenía que ser perfecto, porque así lo había establecido el Señor. Sin defecto debía ser el cordero. Nos habla de su perfección. ¿Y cómo fue nuestro Señor Jesucristo? Cuando vino a la tierra, el Cordero de Dios, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él vino como el hombre perfecto. Cuando se humanó, era perfecto. Perfecto en su físico, perfecto en su carácter. No había en Él nada que pudiera uno señalar.
era el más hermoso, nos dice el Salmo 45:5, de los hijos de los hombres. Era un hombre perfecto, porque era el Cordero que debía ser sin defecto, proyectando el Cordero Pascual a la persona de Cristo. ¿Ven? No es que Dios establece reglas al azar, sino que esas reglas que Dios ponía para entregar el Cordero Pascual, para ese sacrificio, proyectaban a la persona de Cristo. Así que debía ser macho, debía ser sin defecto. Vamos a ver otra característica del Cordero. Tenía que ser, nos dice allí en el versículo 5, de 1 año. Y esto nos habla de la plenitud del tiempo del Cordero. Ya estaba formado en su punto de madurez, podríamos decir, de su desarrollo físico, y Jesucristo fue entregado en perfección, pero en plenitud, a los 33 años. A los 33 años, el Cordero de Dios fue hacia la cruz. Lo mismo que ese Cordero debía ser de un tiempo determinado. ¿Cuánto? 1 año en su plenitud. Debía ser en perfección. Y vamos a ver también una prohibición que había con respecto a comer el cordero. Había que hacerlo asado a las brasas, comerlo completamente aquella noche, sacrificarlo, pero había que comer el cordero. Pero no podía, la prohibición la encontramos en el versículo vamos a ver allí, espera que me fije el versículo. El versículo 9 dice: no comeréis nada del crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. En el versículo, era el versículo 46, por eso no estaba allí. El versículo 46 nos dice: se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, y acá está la prohibición, ni quebraréis ninguno de sus huesos. O sea que uno debía comerlo en la casa completamente, y había una prohibición. ¿Cuál era? No quebrar ninguno de los huesos del cordero. Era la prohibición. Ahora, ¿por qué Dios puso esa prohibición? ¿Por qué no se puede quebrar el hueso del cordero? Porque justamente proyectaba a la persona de Cristo, y la profecía se cumplió literalmente en el Cordero de Dios cuando Él vino a la tierra. Lo vamos a ver eso en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, vamos a ver allí. Juan capítulo 19, versículo 36. Nos vamos a leer a partir del 31. Juan 19, 31. Dice así la palabra de Dios: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz, el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que le quebraran las piernas y se lo llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro, que había sido crucificado con Jesús.
Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no quebraron las piernas. Pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Qué bárbaro, ¿no? Porque los crucificados, ellos habían sido crucificados a las 9 de la mañana, los tres. Y ellos podían estar varios días, inclusive, vivos colgados de la cruz. Entonces, ¿cómo se aceleraba el proceso para que estos malhechores pudieran dejar de respirar y morir rápido? Le quebraban las piernas. De esa manera ellos no podían ya pararse sobre los clavos y poder tomar aire y que el aire entrara a sus pulmones. Y de esa manera morían de una forma asfixiados, una forma terrible, una forma penosa, y explotaba su corazón. O sea que vinieron al primero, estaba vivo, como era lo lógico, le quebraron las piernas. También al otro, pero cuando llegan a Jesús, ellos se sorprenden porque Jesús a las 3 de la tarde, Él entrega su espíritu al Padre. Y para corroborar que está muerto, nos dice el versículo 34, pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Ese lanzazo del costado abierto del Señor se lo propinaron ya estando muerto. Era la confirmación de que Él estaba sin vida. Y por lo tanto ya no era necesario, como los otros dos, quebrarle las piernas para que muriera, porque Él ya estaba muerto en la cruz, ya había entregado su espíritu. Entonces el hecho de que no le tocaran fue el único que no le rompieron las piernas, se cumpliera esta profecía de Éxodo 12:46, no será quebrado hueso suyo. Porque Cristo es el Cordero Redentor. El que fue sacrificado, el animalito en Éxodo capítulo 12, proyectaba la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilla, mis amados hermanos, ¿no? Porque ellos antes de entrar a conquistar, antes de entrar a organizar su ataque, primero debían purificarse la circuncisión, dejar el oprobio de Egipto, dejar el pasado atrás, para celebrar, haciendo memoria del Cordero Redentor. Era algo que Dios había establecido como una ceremonia perpetua, para que también esto fuera transmitido a los hijos y a las otras generaciones. Y Dios no quiere que sus hijos pierdan memoria del Cordero, memoria del sacrificio, memoria de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hemos visto su perfección, su plenitud, hemos visto la prohibición. Pero otra cosa que encontramos en Éxodo 12:6, que se cumple en la persona de Cristo, Éxodo 12:6, proyecta a la persona de Cristo, este Cordero Pascual, y sus requisitos. Nos dice versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Esa palabra lo matará, en la versión 60, habla de debía ser el cordero inmolado. Inmolado. ¿Qué significa inmolado? Esa palabra significa masacrar violentamente. Ese cordero inocente que no tenía nada que ver, era seleccionado para ser inmolado, para ser sacrificado
violentamente degollado para salvar con su sangre al primogénito de cada una de las casas donde ese dintel, el marco, se había pintado con esa sangre de ese cordero. Y esto de que el cordero debía ser inmolado, sacrificado, violentamente masacrado, proyecta a la persona de Cristo. Porque Él es indudablemente el cordero inmolado. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Si ustedes me acompañan, vamos a ver Apocalipsis capítulo 6. Cómo proyecta a la maravillosa persona de nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 6. ¿Lo tienen allí? Vamos a ver el versículo 6. Vamos a ver Apocalipsis 5, versículo 6. Apocalipsis 5, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios. Miré y vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y con los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus del Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué ve Juan? Ve a un cordero de pie, como inmolado. Y Cristo fue inmolado, fue sacrificado, como hemos visto esa definición, cruelmente, fue destruido en la cruz del Calvario. El cordero que era elegido en Éxodo 12 no tenía la voluntad de decir quiero morir. Lo tomaban y lo degollaban y ya está. Pero el Cordero de Dios, Cristo Jesús, voluntariamente, Él dijo, pongo mi vida, tengo poder para poder mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él voluntariamente se sacrificó, se entregó, murió de una forma terrible y todo el castigo que sufrió, desfigurado en la cruz, el varón de dolores, como lo presenta Isaías 53. Es ese cordero inmolado que volveremos a ver cuando estemos en el cielo, como nos describe el libro de Apocalipsis. Fíjense allí en el versículo 11 del capítulo 5. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. El Cordero que fue inmolado, que fue salvajemente sacrificado, hermano, por usted y por mí. Es algo que Israel no debía olvidar, pero es algo que también la Iglesia, hoy en la actualidad, a través de la Cena del Señor, tenemos como Israel el memorial de recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, a través del símbolo del pan representando ese cuerpo inmolado que fue entregado, y a través del vino, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Ven el paralelismo? Jesucristo estableció la Santa Cena, como lo denominamos, celebrando la Pascua con sus discípulos, la última cena, esa última Pascua. Estaban comiendo el Cordero. Estaban recordando esa liberación de Egipto, pero estaban participando con el Cordero de Dios, que se adelantó
a compartir con sus discípulos, porque Él sería el Cordero que sería entregado, inmolado por cada uno de nosotros. Por medio de Él podemos tener perdón de pecados y vida eterna. Y podemos ver también allí en Éxodo 12, volviendo otra vez a Éxodo 12, versículo 7, vamos a ver el poder de la sangre del Cordero. Éxodo 12:7 dice, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Había que, con un hisopo, una planta empapada en sangre, poder marcar en el marco de la puerta los laterales y arriba el dintel con sangre del Cordero. Eso era lo único que los hacía libres de la muerte, libres del ángel de la destrucción. Por eso ese Cordero inmolado, sacrificado, tenía poder esa sangre. Y ellos estaban recordando a ese Cordero Redentor, a ese Cordero que murió inocentemente por cada uno del pueblo de Israel en Egipto. Vamos a ver también en el versículo 13, dice la palabra de Dios, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Me encanta esa expresión, yo veré la sangre y pasaré. Esa es la palabra pesaj, pasar por encima. El ángel iba a ver la sangre, y la sangre es la única que los libraba de la muerte y la destrucción. Qué hermoso pasaje, ¿no? Y cómo nos recuerda este maravilloso poder de la sangre del Cordero inmolado. Lo mismo que hoy tiene para nosotros el poder de la sangre de Cristo Jesús. Y simplemente vamos a ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 7, el poder de la sangre de Cristo. Efesios 1:7. Tenemos allí lo que nos dice la palabra, el apóstol Pablo en esta carta de Efesios 1:7. Dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Dos cosas que nos habla de la sangre de Cristo. Tenemos redención. Esta palabra redención significa pagar un precio. Pagar un precio. Y nosotros fuimos quitados del mercado de esclavitud cuando Cristo se presentó y pagó el alto precio, el más alto que se puede pagar, para sacarnos de ese mercado de esclavitud, en esa figura. Y él, levantando la mano, dijo, yo pago con mi propia sangre. Yo entrego mi vida para sacarlos de la esclavitud y darles la libertad. Tenemos redención. Y después dice, el perdón de nuestros pecados. Esa sangre nos otorga perdón, mis amados hermanos. Qué hermoso es haber sido perdonados, pero para que eso Dios lo pueda realizar en nuestra vida, tuvo que haber derramamiento de sangre. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Cómo es que Dios me perdonó? Así porque sí. Pasó por alto, así nomás. Mire lo que decía la ley. Hebreos 9, 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón.
el perdón, para ser obtenido, tiene que haber sangre de por medio. Sangre de sacrificio. Porque eso es lo que satisface la justicia divina. Alguien tiene que pagar por la deuda. Y Cristo pagó con sangre por cada uno de nosotros. Por su amada y bendita iglesia. Cristo derramó su sangre por la humanidad. Entonces hemos sido perdonados. Consumado es, dijo Cristo, la deuda ha sido completamente saldada. No debemos nada. Hemos sido completamente perdonados. Qué poder que tiene la sangre, ¿no? Un poder que nos redime. Hemos sido comprados, pero una sangre que nos perdona de nuestros pecados. También nos dice Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos 5, 9. Romanos 5, 9 dice: entonces mucho más, habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Qué dice Romanos? Que hemos sido justificados por su sangre. ¿Qué significa esta palabra? Es un término jurídico. Justificado significa declarado justo. Como cantamos esa hermosa canción, fui hecho justo sin merecerlo. Legalmente delante del Padre estamos sin ninguna culpa, sin ningún cargo. Justificado, declarado justo, redimido, comprado por sangre, perdonado, pagado el precio. Pero también nos habla en el versículo, vamos a ver otro pasaje más, en Hebreos 9:22. Estamos hablando del poder de la sangre de Cristo. 9:14, perdón. Vamos a ver Hebreos 9:14. ¿Por qué es poderosa la sangre de Cristo? Dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Miren lo que dice al final: purificará vuestras conciencias de obras muertas. Esta sangre tiene poder para purificar mi conciencia cargada, que me condenaba, que no me dejaba dormir, que me quitaba la paz. Ha sido purificada por medio de la sangre de Cristo. Ahora, me encanta lo que dice al final. ¿Para qué hemos sido purificadas nuestras conciencias? Hay un propósito. Miren lo que dice. Termina diciendo: para servir al Dios vivo. ¿Para qué Dios te ha purificado la conciencia? Que ya el pecado pasado ya no tiene más incidencia sobre tu conciencia y sobre tu vida, porque Cristo ha lavado con sangre, ha pagado un alto precio para que tú puedas ser purificado de tus pecados. No es simplemente para disfrutar de la salvación, sino para servir al Dios vivo. Tenemos que responder a todo lo que el Cordero ha hecho en la cruz y el alto precio que Él pagó. ¿Qué podemos hacer nosotros? Eso nos debe llevar a una acción, nos debe estimular a servir, si realmente estamos entendiendo el alto precio que pagó Cristo con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Entonces hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido, ¿qué más? Justificados. Apocalipsis 1:5. Qué maravilla es poder estudiar el poder de la sangre del Cordero. Apocalipsis 1:5 dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Nos libertó de nuestros pecados con su sangre.
libertados del pecado. Qué maravillosa expresión. Como el prisionero que estaba en el mercado de esclavos encadenado y lo compraba el amo y le sacaban las cadenas y él lo podía llevar. Ya estaba libre, libre para hacer una actividad, libre para servir, libre para dedicarse a lo que el amo pudiera pedirle. Y eso, mi hermano, es también lo que nos debe motivar y mover a nosotros, la Iglesia de Cristo. No solamente entender las verdades, estudiar las verdades, conocer las verdades, sino que las verdades puedan causar un efecto en nosotros, que nos pueda mover Dios y nos pueda motivar. ¿A qué? A servir al Dios vivo. ¿Para qué hemos sido redimidos, perdonados, justificados, liberados, purificados? Para poder servir al Dios vivo. Y quiero terminar con un pasaje que es el pasaje lema que tengo yo personalmente, uno de los que más me gusta. Se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Como podía aquel autor del himno en sus estrofas decir: ¿y qué podré yo darte a ti a cambio de tan grande don? Es todo pobre, es todo ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. Cuando uno estudia, cuando uno conoce, cuando uno entiende, tiene que afectar nuestras vidas. Y Hebreos 12, versículo 28, nos dice la palabra de Dios: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. El escritor a los hebreos les escribe a los justamente judíos cristianos hebreos. Y le dice: hemos recibido un reino inconmovible. Y a nosotros tenemos un cielo que nos espera. Si tuviéramos que morir hoy, los ángeles nos vendrían a recoger. Y como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Es estar ausente del cuerpo pero presente ante el Señor. Y eso es glorioso, y eso es maravilloso. Todo lo que hemos recibido, dice aquí el escritor a los hebreos, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. Mire lo que dice la segunda parte. Demostremos gratitud. Hay algo que debemos responder a lo recibido. ¿Cuál es mi respuesta? Gratitud. Una persona agradecida a Dios. Poder expresarlo con mis labios cada mañana. Gracias por ser salvo. Gracias por tener una esperanza gloriosa. Gracias porque no le temo a la muerte. Gracias por la salud, por la vida, por la salvación, por el plato de comida, por la ropa, por la casa. ¿Cuántas cosas puedo yo agradecer a Dios? Pero no solamente demostremos gratitud, porque la gratitud también se manifiesta de la siguiente forma, lo que dice el pasaje. Mediante la cual es la gratitud, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Esa es la reacción. La respuesta es gratitud, pero la reacción es: yo quiero darle a Dios un servicio aceptable. Yo tengo que hacer algo ante todo lo que Él ha hecho por mí. Qué hermoso es cuando un hijo viene y te dice, agradecido: te quiero regalar esto, te quiero dar esto, porque reconozco lo que has hecho por mí. Es una reacción a favor de aquel que te ha bendecido. ¿Y quién nos ha bendecido más, mis amados hermanos, si no es Cristo, el Cordero que ha sido inmolado, que ha sido masacrado
en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Nos redimió, nos perdonó, nos purificó, nos libertó, nos justificó. Podríamos seguir estudiando toda la noche de los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero termino leyendo nuevamente el pasaje. Hebreos 12:28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Un servicio aceptable, que Dios lo puede aceptar. ¿Y cómo es esto? Con temor y reverencia. Esos son los dos ingredientes del servicio, que deben ser parte para que Dios se agrade de nuestro servicio. Te pregunto, ¿estás dando gracias a Dios? ¿Estás sirviendo a Dios hoy, a pesar de la pandemia, con tu vida en algo? ¿Estás respondiendo a todo lo que Dios te ha dado y has recibido? Este es el desafío que tenemos. Y esto es lo que Dios quería que Israel no pierda al entrar a la tierra, la memoria del Cordero Redentor. Aquel día, ya estando pisando la tierra prometida, pasando el Jordán, después de haber sido purificados en la circuncisión, participando de la celebración de la Pascua, habrá sido algo emocionante, algo que te conmovía las entrañas, viendo los judíos, la nueva generación, recordando al Cordero Redentor. No nos olvidemos, mis amados hermanos, y que Dios nos mueva a poder servirle con temor y reverencia.